Muy buenas tardes, bienvenidos a el último capítulo de la temporada, de la primera temporada de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Así es, ha pasado esta primera temporada que comenzó por allá en noviembre, si no me equivoco. De hecho, tú estabas también partiendo aquí cuando comenzamos prácticamente del Inversor Serial. En octubre me corrige aquí mi amigo Tunga. ¿Tú cuándo llegaste Tú aquí? llegas como 2-3 programas antes que yo. Claro, y tú entraste en noviembre. En noviembre, el 4. Claro, no, llevaba creo que un programa antes. Así Uno o que, dos programas, creo, ¿cierto? sí, Algo así que algo así. partimos en octubre, porque de hecho hablamos del caso de Halloween. Ahora tiene toda la razón aquí nuestro querido Tunga que comenzamos por ahí, quizás como tiene razón, como a mediados de octubre. Ujú. Y bueno, ahí comenzamos con este programa. Y ya han pasado prácticamente, este vendría a ser el programa número 17 de la primera temporada. Alcanzamos a hacer 17 programas porque junto aquí a Renato, que aprovecho a agradecer, el hombre de las perillas. También un saludo a Gerardo, que nos acompañó mientras Renato estaba en las Islas Caimanes descansando, bronceándose. Por favor. Así que Oye, agradecer. siento como fuera que si fuera una serie de Netflix, ya el capítulo número 17, Sí. temporada número 1. Sí, y van a seguir temporadas. De hecho, vamos a conversar. Va a ser un programa un poco disperso o misceláneo al estilo de Más aquí, mi misceláneo, querido más amigo misceláneo. Guille, pero siempre manteniendo el tema de la educación financiera, inversión y todo, pero ya lo vamos a hacer un poco más relajado, ya que va a ser el último. Pero después se van a venir varios programas, pero lo vamos a hacer por bloque. Ya vamos a hablar, por ejemplo, un bloque con respecto a inversión inmobiliaria. ¿Ya? Van a ser entre 2 a 4 programas, porque, por ejemplo, vamos a hablar de inversión inmobiliaria de tu primera vivienda. Perfecto. ¿Cómo lo hago con mi primera vivienda? Por ejemplo, Renato si quiere comprar su primera vivienda, su primera casa o departamento. Ajá. Chuta, ¿cómo lo hago? ¿Tenía ahorro? No tengo ahorro. Bueno, va juntando, ¿no es cierto? Porque uno de repente tiene que dar un pie, después Sí. pide el hipotecario, ese tipo de cosas. Ya. Aprender cómo hacerlo, cómo organizarme financieramente y qué datos tener en consideración para acceder a mi primera vivienda. Ya sea que la quieras comprar al contado, con crédito, con cualquier tipo de planificación financiera, adquirirla. Y por demás, la casa está a la mente de todos. O sea, todos quieren alguna vez tener una Por casa. eso. Pero también hay muchos que saben, que conocemos que también puede ser negocio el tema de las viviendas, ¿no es cierto? El tema del Airbnb. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de inversión? Cuando tú compras departamentos o casas para arrendarlo en Airbnb o en Expedia y este tipo de Sí, portales. sí, sí. ¿Sabes cómo se llama eso? No, ¿cuál es el nombre? Renta corta. Renta corta, ¿ya? Así es. Eso se llama renta corta cuando tú adquieres propiedades, ya sea para arrendarles en plataformas como Airbnb, Expedia, y hay varias otras hay muchas plataformas así. Eso se llama renta corta. Entonces también otro programa, por ejemplo, para renta Bueno. corta. Bueno, Y otro programa nunca. también para gente que quiere comprarse una propiedad como segunda vivienda, ponte tú en Estados Unidos, en Ya. Miami, que todos Ajá. hablan de Miami. Sí, Y fíjate sí, sí. que son bastante asequibles en varios lugares, ¿eh? No es como Chile, de hecho, no es un país barato inmobiliariamente hablando. ¿Ya? Hay de distintos precios, ¿Pero en pero comparación no es con qué? barato. ¿En comparación con Miami? No, y en Estados Unidos también. No creas que hay muchas diferencias. Bueno, de hecho hay muchos chilenos que están radicados allá, que son, bueno, sobre todo el ambiente artístico está radicado Exacto. allá. Hay algunos que están en zonas bastante más caras y otras más económicas, pero también hay de todo. O sea, es muy transversal en cuanto a precios como Chile. Pero, por ejemplo, si comparamos con otros países de Sudamérica, Chile es carísimo. Ay, sí. En cuanto a propiedades, carísimo. Entonces, Partiendo por los asados, menos los que hacen ustedes. No, ya estamos hablando de otra cosa. No, pero claro. Hagamos una salvedad. Sí, sí. No, pero hablando de propiedades, entonces, por ejemplo, después hablar, como te decía, primero una primera vivienda, después hablar, por ejemplo, de cómo armo mi portafolio de propiedades para hacer renta corta, porque hay muchas posibilidades. Tú sabes que te puedes comprar más de 1, 2, 3, 4 departamentos a la vez. Y no necesitas tener un sueldo de gerente. Hay muchas estrategias. Sí, porque hay mucho mito ahí, mucho Sí. miedo, temor a la hora de tengo que tener un sueldo X para generar esto. Exacto. Y no es Pero así, hay parece. estrategias, hay muchas estrategias y para eso, Para eso me quedé yo acá. ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer especialistas que nos expliquen todas estas técnicas para que nuestros auditores del Inversor Serial aprendan ese tipo de cosas, porque no las sabemos. Entonces, vamos a hacer cosas así. Y por eso te digo, una vivienda, después el negocio de la renta corta y también el negocio de la vivienda, segunda vivienda y renta corta quizá en otro país. Oye, y eso que no es un tema muy lejano, porque hoy que tenemos las redes sociales hay muchos influencers. Por ejemplo, sin ir más lejos, en su momento fue Luli, el Nicole Moreno, que la hizo. Claro, sí. Y ahora la está haciendo Naya Fácil, que está haciendo lo mismo. Está comprando Sí. propiedades y... Hay distintas Claro, personalidades. que tiene otro ingreso.
guardemos las proporciones, pero están Claro. haciendo eso. Sí. Bueno, es que mira, una de las formas de hacer patrimonio es adquirir más activos. Es una forma de tener un patrimonio relativamente más seguro y protegido. Porque tú sabes que una propiedad puede resistir distintas cosas, crisis, etcétera. Ajá. Y cuando tú ya la terminaste de pagar, ya es parte de tu patrimonio. Pasa a ser un activo. Sobre todo que si ese activo, por ejemplo, cuando tú lo arriendas, claro, ejerces alguna actividad económica con esa propiedad, y ya todos sus gastos se pagan solos, es realmente un activo. El activo puede perfecto. vivir por sí solo, las contribuciones que se pagan solas, los gastos comunes se pagan solos, la mantención se paga sola. Cuando tú llegas a ese minuto ya es un patrimonio neto perfecto. O sea, ya se está pagando solo. Entonces, por eso te digo que la idea es hablar un bloque de distintas cosas, porque uno dice, inversión inmobiliaria. No es para un solo programa. No. Da para un bloque, quizás un mes, de 4 capítulos, donde hablemos distintas cosas para que la gente realmente aprenda. Eso es lo que queremos hacer con el inversor serial. Vamos a ir incorporando distintos panelistas, invitados para hacer este tipo de cosas. Por eso te puse el tema de inmobiliario, porque en esta primera temporada prácticamente hablamos muy poco de ese tema, pero la gente tiene que entender que también es una inversión y quiere saber. Porque no solamente yo como el inversor serial o mi perfil como Mariano Cerdi, coach financiero, se trata de inversiones en el mercado financiero o inversiones en el banco, cosas así, sino que también está este otro ámbito del sector inmobiliario que pueden ser muy buenas inversiones, pero como siempre digo, con conocimiento. Porque en este programa hablamos de educación financiera, que una buena educación financiera te puede llevar a buenas inversiones, una buena inversión te puede dar buenos réditos y cumplir tu anhelado emprendimiento. Pero también tener un buen emprendimiento que te dé buenas rentabilidades, uno se puede gastar el dinero, ¿no es cierto? Entonces, claro. ¿qué pasa si tenemos una buena educación financiera y tenemos nuestro emprendimiento que nos está abasteciendo de dinero? Ese dinero lo vamos a invertir con conocimiento. Y ahí vamos a comenzar el camino de la riqueza de verdad. Yo hablo de riqueza y tú dices, rico, no. Es el camino de riqueza para que el día de mañana no te falte. Hacerlo con una buena programación, una buena planificación, te puede llevar a hacer las cosas de manera ordenada y tener éxito en el tema financiero. Y tener esa tranquilidad, porque ¿para qué estamos con cosas? En esta vida, para estar tranquilo, ¿hay que tener o no hay que tener plata? Hay que tener. En todo orden de cualquier nivel socioeconómico, uno puede estar en su nivel tranquilo, en su número de libertad financiera tranquilo. Pero para eso hay que tener lucas. Y por demás, Hay que ser, y no tengamos miedo de eso, que hablan de que es que hay que tener lucas. No se trata de ser millonario, sino de que tener en tu nivel de vida, estar cómodo. No, y por demás el ciclo de la vida te lo exige. Desde que naces, que te mantienes y mueres. O sea, todo ese dinero, todo tiene que ver con esto. Alguien tiene que pagar cuando tú naces. Tú naces. Alguien tiene que pagar para criarte. Después uno tiene que pagar para mantenerse. Se ríe Renato, pero es verdad. Y después alguien. Y Renato, que consume bastante fruta, hay que gastar. Fíjate. Entonces, y más encima, después, cuando uno parte de este mundo, alguien tiene que pagar tu partida, po. Y después la mantención, ¿o La vida no? es un negocio. Pero sí es verdad. Si lo miramos desde ese punto de vista, es casi maquiavélico, pero es verdad. Tú lo dijiste, sí, es así. Para todo se necesita dinero, pero no hay que tenerle miedo al dinero. Ya, ojo, no hay que tenerle miedo al dinero. Por eso yo también hablo de educación financiera y estoy sacando este tema de mi libro, que yo sé que tengo un compromiso contigo, Gui, que te tengo que pasar el libro para que lo evalúes y lo leas, porque tú tienes sobrinos, tienes Sí. cercanos menores que te va a servir eso. Y ahí es donde yo hablo este tipo de cosas, de que hay que romper ese mito del dinero, sobre todo el tabú. Porque te acordáis, no sé, cuando nosotros éramos cabros y estábamos en el colegio, en la básica, era muy difícil que un papá te hablara de dinero, po. Era como un mito en la casa. Tú no le podías preguntar de lucas al papá, po, ¿no es cierto? Ni cuánto ganaba, ni qué Olvídate, trabajaba, ni yo la hora extra, preguntaba ni eso y pues cacho, o sea, no podía hablar de dinero. O sea, hoy día, de hecho, se sabe mucho de los sueldos de los demás, por ejemplo, de carabineros, de los senados. Se saben los sueldos, antiguamente no se sabía nada Pero de se eso. saben esos sueldos porque son temas públicos. Claro. Que quizás hay que publicarlos, pero, Claro. pero en tu casa, o sea, que le pregunté a tu papá, eso no existía. Era como dices tú, una bofetada de vuelta. Es ¿Qué un te tabú. importa? Yo, por Sí. ejemplo, te soy súper honesto. Yo cuando chico, conmigo no se habló ni de sexo ni de dinero. Y son cosas que uno tiene que... Y después, ¿qué pasa cuando uno critica a la sociedad? Oye, que puros problemas, que fueron papás cuando chicos, que falta plata, que se endeudó. Pero que son temas que tú tienes que partir hablando. Ahora, diga tú, ¿qué quiere decir? Oye,
haciendo muchas Espérate, primero quiero saludar a todo mi equipo, perdón, porque Sí, por partimos favor, un poco adelante. improvisado en este No, programa. que así, de esto se trata. Ya nombré a mi querido Renato, que está en los controles, que es el que hace que sonemos bien, a nuestro querido Diego, que está ahí a cargo del streaming, a nuestro querido Francisco Márquez, el Tunguita, Hola, buenas. el Tunguita que nos está acompañando, que también es el hombre del streaming, pero ahora está aquí como panelista en el último capítulo, y también a don Guille de Libera en el Cassette, que es quien hace un programa misceláneo muy entretenido, con muchos datos, que después vamos a caer en eso también, ¿ah? Sí. De Oye, las 3 de la tarde a las 4. Mariano, siento que estuviéramos en tolerancia cero. Intolerancia. Intolerancia cero. Claro. No, pero bueno, volviendo al tema, quería saludar al equipo y aquí, Tunguito, usted algo iba a decir. No, que ahora entiendo muchas cosas, como tú dijiste que nunca conversaste Con mi familia nadie me habló de sexo ni de dinero. Y ni algo cosas muy, así. muy común y recurrente en esos tiempos, yo también, o sea, era algo impensado. Mi padre era de la Armada, entonces imagina, más tabú era todavía con cosas, más claro. cuático todavía, así que ahí nomás haciendo las cosas de la casa calladito, así nomás. Bueno, así pasa. Entonces, por eso también, dentro del libro que se llama Mi Primera Chaucha, que esperemos que salga a la luz ya en marzo, para que podamos acompañar el año académico de los jóvenes, de los niños, de todo tipo de colegio. Esto no está enfocado a un segmento socioeconómico. Qué bonita Esto es palabra, transversal. ¿Para tu qué cosa? Qué bonita palabra, la chaucha. Por lo más Sí, tiene un po. significado que tiene que ver con plata. ¿Sí? Mira, desde México hasta Argentina, o sea, estamos hablando de toda Latinoamérica, en cada país la chaucha tiene un significado similar. Ya. De poquito dinero, una chauchita, una monedita, no tengo ni una chaucha, ¿cachai? Ese tipo es una terminología súper transversal a nivel latinoamericano. Bueno, en México es la lana, pero no sé si tendrá mucho. No, lana es de dinero. ¿Lana? Pero, sí, lana es de dinero. Ah, mira, yo no pensé que tenía... Es como la chamba, que es el trabajo, Ajá. la lana es el dinero, pero la chaucha es la monedita. Sí, po. Entonces, Ya, por eso, hay buena aclaración, Guille. Sí, bien. sí, estamos Pero por bien. eso, en este libro, por ejemplo, hablamos de la importancia de la educación financiera, de que los niños, y yo sé que voy a tener quizás crítica, vamos a tener quienes amen el libro, quienes critiquen el libro, pero de eso se trata, hay que ser disruptivo y hay que tener esa... ¿Cómo se puede No se decir? puede estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Lo acabas de decir de la mejor manera, no lo podría haber dicho mejor. Pero es muy cierto, porque ahí yo propongo que hay que hablar de repente, no de cuánto gana tu papá, tú como papá decirle al hijo, pero sí hacerlo partícipe de presupuestos que entiendan, que los papás se endeudan, que los papás tienen problemas de repente económicos y que hay que tener conciencia. Y la mejor forma es trabajar un tema de concientización financiera con nuestros niños. Porque desde chico, porque el día de mañana ellos van a estar en nuestros pantalones. Y no me gustaría que mis hijos el día de mañana dijeran, pucha, mi papá nunca me habló, ni mi mamá me hablaron de dinero. O sea, Que no existen los temas tabúes. exacto, eso. Por eso siempre hablamos de muchas cosas como la terminología desmitificar. Porque en realidad no debiera ser un mito el tema del dinero. Hay que aprender y hay que aprender a valorarlo. El valor del trabajo y un montón de cosas así que hablamos en el libro. Disculpa, Mariano. Oye, ¿tú sabías, tú tenías conocimiento que la palabra chaucha tiene un significado mapuche? No tenía... Ah, sí, Renato Sí, sabía. Ah, mire. Ah, Lo ¿cómo, dijimos, cómo? A la ver. chauchita que tienen acá. Una papa, a ver. Mira, de acuerdo a lo que yo encontré, dice que significa precisamente imperfecto, incompleto, lo que no está entero o maduro. Ah, mira. Mira. Chaucha. Mira, Chaucha. chau, Bueno, chau. normalmente lo que tienen aquí arriba en la parte de los mapuches, las mujeres sobre eso, son las chauchas. Esas son las monitas que chauchas. huelgan. Sí, mira. Bueno, mira. a lo mejor en un término diminutivo, como tú lo acabas de mencionar, por eso nace el término chaucha. Sí. Acá en Chile tiene esa connotación de origen, pero a lo mejor afuera no lo sé. Pero lo encontraste un buen término, ¿no es cierto? Sí, buen término. Está en proceso de registro y todo eso, así que ya puedo hablarlo tranquilo. No, pero es una buena terminología y va a ser la una- JK Rowling. Claro, y va a ser una serie de libros que vamos a hablar de educación financiera de forma transversal, desde los más niños hasta los más adultos, hasta que Renato, por ejemplo, pueda aprender a hacer su plan de retiro. Así van a ser los Se había libros. propuesto por ahí algunos candidatos que habían propuesto el tema de la educación cívica y también de la economía, porque Bueno, es parte de... Bueno, la es educación parte de- cívica años atrás se quitó del colegio. Yo me acuerdo que cuando salimos yo salí del colegio en el año 2001. Tenía educación cívica hasta ese año. Creo que 1 o 2 años después la eliminaron.
Creo que, y esto va a crítica para todos, aquí yo no hablo de colores políticos, pero una crítica para todos de tirón de mecha. Craso error haber eliminado educación cívica. Craso error, porque no entienden de temas políticos básicos. No hablo de política de color político, sino de políticas públicas, de cosas que tienen que ver con la educación cívica. Pero no se encontrará ese contenido dentro de otro nombre en la malla académica. No, porque o a lo mejor lo pueden haber metido en historia y geografía, no sé, anda a ser tú, pero era muy bueno Sí. que hubiese un ramo de educación Por cívica. último, incluirlo en matemáticas, Tú, qué sé yo. no sé si Rafa o tú, oye, un saludo a Rafa Márquez, a tu hermano. A mi hermanito, a mi hermanito. No, a Rafa Manso un saludo. Él, no sé si él o tú, Guille, mencionaron que antiguamente también, allí por los 60, a lo mejor Renato tiene también conocimiento, había un ramo, ¿Qué te pasa? Dice. no, había un ramo que era de economía familiar. ¿Te suena, Renato, no? Años atrás. Sí, ¿viste? No, nosotros a lo mejor no lo tuvimos, pero el Rafa lo dijo. Ah, Y el mira. Rafa dijo, había un ramo de economía familiar que te enseñaban a administrar tu hogar. Sí, es una empresa. Porque tienes cuentas por pagar. Tienes ingresos, ¿no es cierto? Tienes un montón de cosas que como cualquier empresa hay que gestionarla. Creo que si tuviéramos esa capacidad, ese estudio, quizás nosotros como país no tendríamos esa capacidad de sobreendeudamiento. Bueno, tiene que ver con todo. Por eso te digo que ese ramo era muy importante. Hace creo que 2 capítulos atrás tuvimos a nuestro querido Vladimir Rendich, que le mando un saludo de la asadería. Ahí tuviste el reel, ese Oye, video. muy bueno ese reel. Ese fue un desafío que como el inversor serial tomamos. Porque de eso también se va a tratar el inversor serial para adelante. O sea, tenemos un invitado, hablamos de inversión, educación financiera, emprendimiento, vamos a conocer su emprendimiento y de repente puede salir un desafío. En esta vez salió ese desafío del asado, que me apasionan los asados, creo que quedó claro en el video, pero lo fuimos a ver. Así que un saludo a Vladimir. Bueno, Vladimir, fuera de ser un emprendedor de tomo y lomo, es director del colegio Alianza Educacional de Limache, que es un colegio técnico. Perfecto. Y es el único colegio que ha implementado, es un colegio particular subvencionado, ¿ya? Es el único colegio que ha implementado en primer y segundo medio el ramo de educación financiera. Mira qué bueno. No. Me saco el sombrero, lo felicito y esa vez lo dijimos, porque justamente con él vamos a trabajar este tema de ir incorporando los temas de educación financiera, pero también a los más pequeños. ¿Sabes qué es necesario? Yo entiendo que hay materias que, por ejemplo, a mí en lo personal, álgebra jamás me ayudó en algo, pero sí entiendo que es por el desarrollo mental y todo Sí, lo demás. agilidad. Pero, por ejemplo, exacto. países como Finlandia, donde te enseñan realmente lo que te tienen que enseñar. Te enseñan electricidad, carpintería y también a hacer pan. Partes, cosas básicas que Bueno, son para tú sabes sobrevivir. que acá en Chile se aplica mucho el método finlandés de educación. Lo ¿Sí? están empezando a incorporar. Pero justamente. colegios que son un poco más... No, lo están segregados. metiendo de forma transversal, pero Finlandia, por ejemplo, es uno de los pocos países que tiene incorporada la educación financiera de inicio a fin. Pero quizás más que el contenido es la metodología, ¿no? No, De la forma- metodología de finlandesa es una cosa, pero también en cuanto a los conocimientos que enseñan, ellos en este caso, primero básico en Chile hasta cuarto medio, aplican educación financiera. Y es súper importante. Bueno, Es buenísimo. muy importante. Bueno, oye, ya se nos fue ya casi la mitad del primer Lo programa. disperso acá, ¿no? Pero es entretenido porque estamos hablando de distintas cosas, porque en esta primera temporada hablamos de muchos temas. Y como les dije, vamos a seguir hablando en la próxima temporada con distintos bloques. Perfecto. Por ejemplo, inmobiliario, vamos a hablar de renta variable. También da para mucho. De renta fija da para mucho. Después de, no sé, hasta las mismas criptomonedas que están de moda con el tema que llegó Trump y todo, también da para varios capítulos. También de educación financiera y también de emprendimiento. Porque no solamente estos temas de inversión inmobiliaria y todo eso tienen que ver también con emprendimiento, porque hay muchas empresas que ofrecen estos temas de corredores de propiedad, ¿no es cierto? Son emprendedores, ¿Sí? ¿no es cierto? En temas de renta variable, alguien que te dice, oye, ven a invertir con nosotros en fondos mutuos. Sí, hay bancos, pero también hay intermediarios, hay empresas de inversión que se dedican a enseñarle a los clientes para que inviertan en esa manera. También son emprendedores porque generan sus propios negocios. Ujú. Entonces vamos a tener distintos bloques de temas para respetar lo que tiene por filosofía este programa. El inversor serial, finanzas con inteligencia, hablar de educación financiera, inversiones y emprendimiento. Cruzar todo eso. Bueno, en estos últimos 4 minutos vamos a hacer un pequeño resumen porque después vamos a tocar algo entretenido, ya Sí. que vamos a jugar un poco a este tema del misceláneo
en el enfoque, obviamente, del inversor serial, donde vamos a ir cruzando información aquí con mi amigo Tunga y mi amigo Guille, les vamos a hablar sobre casos clave en la historia empresarial del mundo. Por ejemplo, podemos hablar del tema de Blockbuster, que es emblemático. Sí. Es un tema, y ahí yo sé que tú puedes aportar con muchos de estos datos. Francisco también, Tunga, puede aportar desde el lado de cómo la creatividad que tiene que haber detrás del marketing también. Y un montón de cosas. Entonces ahora en los últimos minutos quiero contar un poco de qué trató esta primera temporada del Inversor Serial, que tú también participaste varias veces, tuviste, Francisco Tunga también, y todos han estado aquí presentes. Partimos hablando primero de educación financiera, donde tuvo un invitado que era un mexicano, Rodolfo Guerra, que es el CEO del broker Global Next Rate, que nos patrocina también este programa, que da el espacio para educar a la gente. Y él contaba también a nivel internacional, porque es una persona que ha viajado por varios lados, y desde la perspectiva también de México, la escasez de educación financiera, que era súper necesario. Entonces hablamos que uno, para poder tomar partido en una inversión, en algún broker, en un banco, en lo que sea, uno tiene que tratar de educarse. Pero también al sistema, es un poco maquiavélico, que no le interesa tampoco mucho que los clientes sean informados. Y eso es una realidad. Que no estén informados, porque de repente es a lo mejor más fácil vender. Pero en este caso, nosotros optamos por educar, para que la gente esté informada. De mi punto de vista, y punto de vista también de Rodolfo en ese tiempo, de Rudy, cuando lo tuvimos, no hay nada mejor que tener un cliente con conocimiento, porque te entiende y sabe lo que está haciendo, ¿ya? Y después tuvimos también a Fito, Mauricio Carrasco, gerente del Cono Sur de Metso Chile, una empresa dedicada al área de la minería. Y muchos me dijeron, oye, pero ¿por qué viene un gerente? Porque si bien hablamos de el ahorro, la cultura del ahorro y la administración financiera, es transversal, tanto para una persona como tú, Guille, o como tú, Francisco, desde el punto de vista de la administración personal, a nivel empresarial, es similar, a gran escala, obviamente. Pero uno, como se tiene que aprender a administrar la casa, también en una empresa. Entonces, todos decían, ¿por qué un gerente? Porque para que se dieran cuenta que tal como una persona se tiene que planificar, las grandes empresas o pequeñas empresas o medianas también se tienen que planificar. Es transversal el tema. Entonces, por eso también ahí lo trajimos, una persona muy educada, con mucho conocimiento. Después tuvimos también a María Figueroa, una operadora de renta variable acreditada por la CAMB y en la CMF. O sea, una de las pocas personas en Chile que es la que aprieta el botoncito para comprar y vender acciones, por ejemplo. Y ella también dio su perspectiva de la educación financiera y cómo invertir, y que también ella comentaba, invertir en la bolsa chilena debiera ser casi una obligación o una actividad requerida por todos los chilenos para que aprendan a invertir en su propio país, en las propias empresas que están acá en Chile, que generan rentabilidad año a año, y la gente no sabe eso. Entonces hay que aprender sobre eso. Después tuvimos también a Daniela Recabal, de Recval Inversiones, donde también ella nos vino a informar sobre renta variable, sobre renta fija. Vino también una socia de ella, Luz María Gutiérrez, que también hablamos sobre estos temas de inversión. Y así también trajimos a Pablo Salinas en el tema de contabilidad, porque es muy importante que cuando uno realiza inversiones y tú generas beneficios, acá en Chile hay algo que se conoce como la renta, y uno tiene que pagar impuestos. Entonces, es súper importante planificarse y conocer todas las aristas para estar tranquilo y no tener problemas con nadie, ¿ya? Y así fuimos teniendo distintos invitados. Tuvimos a Cristóbal Pereira, un especialista muy conocido acá en Chile con criptomonedas, que nos enseñó y nos dio varios tips de en qué fijarse, de no caer en estafas de ese mundo de las criptomonedas, que es muy susceptible a distintas cosas. Entonces, hablamos de todo eso. Y esa es la idea del inversor serial, y eso lo digo como a modo de resumen de esta primera temporada. Agradecer a todos los que nos apoyaron, a ti que estás con tu programa, pero siempre ayudándonos a nosotros también con contenido, ideas, lo que sea. A Renato, a Francisco Márquez Tunga, a Diego, que se sumó unos capítulos después, pero ahí está haciendo que nos veamos bonitos en la cámara. También a Rafa Manso, saludarlo porque él es nuestro productor del programa Conbol Media, que nos pueden ver ahí en YouTube. Así que bueno, vamos a terminar el primer bloque, y a la vuelta vamos a venir con los casos que muchos quieren saber. Casos de empresas que fueron gigantes y fracasaron. ¿Por qué no supieron adaptarse? Porque un buen inversor serial
tiene que saber adaptarse en el tiempo a los cambios y apostar también, correr riesgos de lo que se puede venir. El que se queda, sabemos que la historia te deja ahí. Así que continuamos con la segunda parte de este último capítulo de la primera temporada de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. Nos encontramos con Guille de Libera en el Cassette, con Francisco Márquez alias Tunga y con Renato en las Perillas y Diego aquí controlando el streaming para todos los que nos están viendo en YouTube. Un saludo también a todos nuestros auditores que nos están escuchando por nuestra señal abierta FM y por nuestra señal online. Un saludo a todos. En este último capítulo comenzamos hablando un resumen de lo que fue la primera temporada y les comenté también la intención que tenemos para la próxima temporada de ir haciéndolo por bloque informativo, por nicho, rubro, etc. Y comentamos también que íbamos a hablar sobre algo más como, ¿cómo se dice? No noticias, sino como algo misceláneo que también la gente lo escuchó alguna vez, pero que también es muy importante a nivel de negocios, de inversiones, que tiene que ver también con educación financiera y también con emprendimiento. Porque lo que vamos a hablar partió de un emprendimiento, terminó siendo una empresa con muchas inversiones y distintos capitales, y a falta de conocimiento, llegó a su fin. Así que, Guille, presenta todo este caso. Ya, vamos a introducirle. Tiene que ver con una marca muy conocida, es Blockbuster. Y dice lo siguiente, que fracasó por no adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a la competencia de servicios de streaming como Netflix. Factores que contribuyeron al fracaso de Blockbuster. Y aquí quiero que tú hagas la diferencia. Dice, perfecto. Deuda financiera. Blockbuster tenía una deuda de casi $1.000 millones. Ya. Congelamos ahí el tema. Consulta. ¿En qué año se fue a la quiebra para entender el contexto de la época en cual colapsó? Estados Unidos, en base a su artículo de quiebras, obligó a Blockbuster a irse a quiebra en el año 2011. Ya, de ahí parte. Y también pasa que el 2011 hay una nueva empresa que irrumpió el mercado, que lo vamos a comentar también. Pero antes de eso, y por eso congelé ahí para explicar el tema de la deuda que tenía Blockbuster, que fue una de las causales, pero no, ojo, no fue la principal causal. Esa fue una de las causas que Gatillaron. que claro, que fueron consecuencias del mal manejo que no se innovaron en ciertas cosas. Pero antes yo creo que a lo mejor no todos los que nos están escuchando conocen qué fue Blockbuster. Tunga, por favor, cuéntanos, ¿qué era Blockbuster? ¿Fuiste alguna vez a una tienda de Blockbuster? Sí, Blockbuster era una empresa, se podría decir, del área entretenimiento, Sí. ya que te facilitaban películas que tú solamente podías obtener yendo al cine, que pasaban después de un periodo de tiempo, pasaban a estar en VHS. VHS, sí, ¿verdad? sí. VHS. Parece que también tuvieron DVD. Después sí, alcanzaron a tener DVD, sí, Blu-ray, DVD. no sé. Creo que Sí, se alcanzaron el Blu-ray. Se alcanzaron Blu-ray el también. Blu-ray. Perfecto. pero claro. entonces era una empresa de rental Claro, de películas. De películas. Y también tenían juegos, yo me acuerdo. Creo que también, videojuegos sí. de Nintendo, Super Nintendo en su También momento. tenían. Y no rental, sino que también creo que llegaron a un punto que también vendían las películas. Sí, también. Sí. Y yo me acuerdo, no sé si, bueno, el programa lo estamos transmitiendo desde Viña del Mar. Y para quienes recuérdanse, no sé, ¿te recuerdas que había uno en 15 Norte que era el emblemático Blockbuster? Yo me acuerdo que fui varias veces y arrendé, pero también vendían las palomitas, tenían varias cosas que te ayudaban en la experiencia. Es que, claro, al final era eso. Ir al Blockbuster en ese tiempo Era un panorama. Era una experiencia Sí. familiar en el cual tú te preparabas. No era solamente el tema de la película en sí, sino la película, quizá pedir su pizza. Era algo que no era como hoy en día en que tú colocas el streaming que sea, buscas la película y listo. Ahí había que hacer todo un tema para poder llegar a eso. Mira, tú tocaste un tema súper importante, la experiencia. Todo este tipo de locales que son presenciales, que es algo que actualmente es primordial, porque es tanta la competencia de distintos rubros online, que alguien te quiera ir a ver a un lugar es porque tiene que ser una muy buena experiencia. Imagínate lo que estamos hablando años atrás.
¿Tú tienes por ahí el dato, Guille, de cuándo se fundó Blockbuster? Vamos a consultar eso. Búscalo mientras aquí. Mira, el tema de este tema de la experiencia es súper importante, porque imagínense ahora, pero estamos hablando que hace muchos años atrás, de los 90, era ya pensar en experiencias cuando tú ibas a buscar un producto o un servicio, porque era un servicio de arriendo. Ojo con diferenciar ese tipo de cosas. Tener una experiencia era, no sé, era algo nuevo. Porque era disruptivo, era novedoso. Y fíjense, llegó el 2011 y la empresa desapareció. ¿No es cierto? ¿En qué año fue fundada? 85. En Dallas, Texas. Dallas, Texas. En 1985. Bueno, ¿cuál fue el primer tema que tú dijiste, Guille, con respecto a la que lo llevó a la quiebra? Así es, una deuda financiera de $1.000 millones. $1.000 millones. Imagínense que en esos años, estamos hablando antes del 2011, es Claro, una brutalidad de dinero. Muchas gracias. Muchos se pueden preguntar, como Renato tiene cara ahí de espanto, ¿por qué una deuda así? Claro. ¿Por qué crees que se puede generar una deuda de ese volumen, Guille? Los malos manejos de plata, de inversiones. Pero ¿dónde puede estar esa deuda, crees tú? En el poco compromiso de la gente. O sea, no sé si de los administrativos o también de parte del consumo de la gente. No sé cómo será. ¿Quién es el responsable de eso? Ya, No. perfecto. ¿Dónde? Yo creo que, claro, que... ¿Dónde? Porque Blockbuster como empresa comenzó a estar muy endeudado. ¿De dónde provienen esas deudas? Yo creo que provienen del hecho de no haberse actualizado de acuerdo a los tiempos, haber integrado nuevas funciones. O sea, Sí. si lo pienso, ¿cómo adquirir $1.000 millones? ¿Cómo te endeudaste tanto? ¿De dónde viene esa deuda? ¿De dónde Empezar a sale? adquirir cosas que no necesitáis, parece. Ya, mira, pueden ser ese tipo de cosas. Malas decisiones también. Ya, esos temas los metemos en la juguera y te lleva a que te endeudaste, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú decís que no supiste actualizarte, clientes o a lo mejor dejaron de ir a arrendar, porque a lo mejor había otra opción de otra cosa que llamaba la atención. Pero también esta deuda se genera porque dejó de pagar proveedores. Ahí está. Y era a eso me refería de que ¿dónde está esta deuda? Es porque, claro, empiezo a deber, dejo de pagar el arriendo. Caso, por ejemplo, de una persona que está arrendando y deja de pagar el arriendo. Primer caso, dentro del orden de prioridades que puede tener una empresa, listo, ya, no puedo seguir pagando el arriendo. Y estáis hablando, eso es una deuda global, ojo, porque Blockbuster no era una empresa como franquiciada como lo hizo McDonald's o otro estilo. Tenían sus propios trabajadores y todo. Ellos tenían todo. Entonces, se empezaron a endeudar. Y no era, por ejemplo, la deuda del arriendo 15 Norte, que tiene que haber sido una locura. Estamos hablando de todo el mundo. No sé cuántos locales llegaron a tener, pero tienen que haber sido unos miles, ni siquiera cientos, miles. Entonces, ¿qué pasa? Dejamos de pagar. Fuera de dejar de pagar el arriendo, también dejamos de pagar proveedores, por ejemplo, no sé, luz, agua. Nos empezamos a endeudar no pagando, fuera de ver a lo mejor de repente sueldos, comienzas a deber imposiciones de tus trabajadores que también se transforman en deuda. Y así, innumerables cosas. Proveedores, por ejemplo, de los que te mandaban los VHS, los cassettes o los DVDs para que tú los arrendaras o los vendieras. Y así, porque antes te pasan una factura, eso no significa que lo pagas al tiro. ¿No es cierto que en este tipo de negocios te tienen una factura a 30, 60, 90 días y así empieza la rueda y muchas veces empiezas a caer en el endeudamiento? No pides para cubrir y empiezas a endeudarte. Eso lo explico para que también entiendan dentro del tema del emprendimiento que a cualquier emprendedor le puede pasar. Aquí estamos hablando a gran escala, por eso es importante hablar de este tipo de experiencias que pasaron con grandes marcas. Empiezas a caer en una bola de nieve de deuda que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Hasta que, ¿qué llega a pasar? Llegamos a un punto que no se puede pagar y alguien te empieza a decir ya no se puede más, porque te empiezan a caer demandas, un montón de cosas y tú dices, chuta, no puedo hacer nada. Te llegan demandas y empiezan a estudiar, oye, sí, hay ciertos activos aquí, allá, 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 y te obligan a ir a la quiebra para liquidarlo todo o para una venta forzosa. Y con eso, pagar. Pero fíjate que la venta de Blockbuster fue absorbida en 2011 por Dish Network en abril de 2011 por $320 millones. ¿Y cuál era la deuda, me dijiste, Guille? 1.000. Quedó debiendo. Pero se tiró la quiebra. Te obligaron, o sea, rescatemos lo que podamos y pagaron ciertos proveedores, acreedores, lo que sea, y hasta ahí llega. Pero es para que entiendan el proceso de lo que te puede llevar, obviamente, a la quiebra.
todo parte por una deuda, ¿no es cierto? Pero para llegar a esa deuda, algo pasó. Pudiste ser irresponsable, lo que quieras, pero a lo mejor algo en tu modelo falló y no estabas recibiendo lucas y ahí empezaste a caer en este hoyo. ¿Qué otro factor tienes ahí puntual? Aquí viene lo importante, dice, competencia de otros minoristas. Otros minoristas vendían DVD a precios más bajos que Blockbuster. Claro, ahí, bueno, libre mercado. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y vamos a obviar el mercado negro, el de las calles, que Claro. hasta el día de hoy creo que todavía venden Sí. CD y cosas así. Pero pasa, otros proveedores empezaron a vender más barato. Claro, también el acceso a la tecnología. Por ejemplo, antes también el reproducir o hacer una copia de un disco desde tu casa era imposible en ese tiempo. Después fue avanzando la tecnología. Pero a esa altura, el 2008, 2009, ya Sí, tenéis ya había. copiador, porque claro, ya Claro, podéis copiarlo. claro. Podéis copiar el VHS. Exactamente. Entonces, claro. O sea, no, yo creo que ya estamos hablando en esa época de DVD. sí, pues, pero el VHS se podía copiar. Yo Sí. me acuerdo que habían... No se lo digitalizaba ya a esa altura. Ya Exacto. ¿Qué otro aspecto, Guille? Esto creo que es importante, dice, no adaptarse al streaming. Blockbuster se negó a transmitir o a transitar al streaming, lo que llevó a que los clientes abandonaran sus tiendas. Es no adaptarse O nuevamente. sea, una muy mala decisión. Sí, y de hecho, pero mira, también hay que estar en los pantalones ese minuto porque es como apostar al futuro. Claro. Y ahí también eso es súper importante, la aversión que uno pueda o no tener al riesgo. Pero el mundo va cambiando, el mundo es dinámico, el mundo va innovando. Imagínate, ¿quién iba a pensar que hoy en día vamos a tener criptomonedas? No, nada. Y nadie daba un peso por un Bitcoin en el año 2011, 2009, cuando nació, valiendo menos de $1. Y ahora vale $100.000. O sea, imagínate el que apostó en ese minuto y compró $20 en Bitcoin por licear. Ahora es multimillonario. Y por demás, en el año 2011 tampoco estaba tan masificado el tema de las tarjetas tampoco. Y mil cosas así. Entonces, imagínate, de repente hay que ponerse también en los pantalones de quien toma Sí, las decisiones, sí, por pero supuesto. también esos hay que tener los ojos abiertos al futuro. Antiguamente esto que estamos haciendo ahora, de que nos estén viendo por YouTube, que nos estén escuchando por una señal online y que nos estén escuchando por una señal abierta, yo creo que también era impensado. Entonces ahora el mundo está migrando también. Ahora está migrando mucho más a lo digital, ¿no es cierto? A los temas de redes sociales que nos ven por YouTube y cosas Ojo así. con ¿Sí? eso, porque es súper importante el hecho de la inteligencia artificial, Ajá. el uso, dependiendo del rubro en el cual nos encontremos, es súper necesario porque o nos subimos o nos quedamos abajo. Y eso... Ahí Vamos tenés un a- caso, lo va a vamos a cambiar el adelantar. mundo, va a cambiar los paradigmas y eso va pasando. Por eso yo me pongo en el lugar, en los pantalones del señor Blockbuster y, chuta, no visualizó, no fue visionario y no quiso apostar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la empresa que entró? Netflix. Y ustedes saben que Blockbuster rechazó una oferta de Netflix. Es que hay que considerar también, nuevamente, lo que dices tú. Hay que ponerse en los zapatos, entender que Sí. era el mercado lo que ellos llevaban. Que iba a venir otra empresa a decirme, oye, esto es lo que viene. Sí, No, no. mira, para que lo entienda nuestro auditorio y lo entienda ahí Renato y también se me fue Diego. y Diego, fíjate que vino tío Netflix y le dijo a Blockbuster, te vendo mi sistema, te vendo mi streaming y no lo pescó. Y ustedes todos tienen Netflix hoy en día en la casa casi, todos. Porque también es un servicio que no es tan caro. No. Ya ha ido encareciéndose por distintas cosas, todo lo que queramos, pero todo el mundo tuvo acceso. Ya no necesitabas ir a la tienda No. a arrendar. O sea, sigue siendo más barato. Piensa que antiguamente, ¿cuánto te salía el arriendo de una película? Ponte de plata de No ahora, me acuerdo, actual. 2.500 Ya, pesos. ponle 3 lucas. Sí, pero y- 3 lucas en esos años. Hoy en Exacto. día estáis hablando de 12 lucas. Ya, pues, Sí. bueno, el promedio, la cuenta parece de Netflix sale 9.000 y algo. Y la ¿cachai? cuenta de Netflix partió a 3.790 Claro, en Chile pero- en el año 2011, que llegó a toda Sudamérica. A lo que y voy partió yo, a ese precio. a lo que voy yo es que el arriendo de una película, con 3 películas, tú pagabas la suscripción de ahora actualmente. O sea, Sí, pero imagínate, más hoy en día 9 conveniente. lucas. Renato, te alcancé a ver fácilmente 10 películas en el mes pagando 9 lucas. Y sin contar todos los capítulos de la serie. ¿No es cierto? Pasión de Gavilanes, todas esas que tú ves ahí. ¿Quién es ese hombre? Claro, pero todas esas series, te das cuenta cómo rechazaron algo, pero claro, no podemos culpar porque uno dice, no te creo, simplemente no te creo. Y de repente, esa idiosincrasia te puede llegar a fracasar. Y bueno, aún así, no se quiso,
perdón, Sí, sí. no se quiso subir al barco tampoco después. Entonces llegó un minuto que la compraron en abril de 2011 y el 2011 llegó Netflix a Chile. Ahora, les doy otro dato. La última tienda se fue de Blockbuster en Australia, pero queda una. ¿Ustedes saben que queda una sola tienda en el mundo? Que pasó a ser como un museo. Exacto. Y esta queda en la ciudad de Bend, Oregon, en Estados Unidos, que sigue recibiendo visitas de los clientes locales y de los turistas, que les encanta disfrutar de la nostálgica experiencia de pasear por un videoclub, porque ya no hay, po. No. Era como el mall de las películas, po, Las antes. carátulas. Sí, porque te acordás que habían videoclub en los barrios, po. ¿No es Sí, cierto? sí, y con esas películas. De todo. Sí. Exactamente. Pero fíjense la importancia de tener visión, de innovar, dentro de ser un emprendedor. Por eso yo promuevo tanto el tema de la educación financiera, porque hay cosas que son innatas en uno, que uno puede tener más creatividad, puede ser más cachativo, como decimos los chilenos, puede ser más vivito para algunas cosas, pero hay cosas que uno no conoce. Por eso es importante educarse financieramente para saber a qué enfrentarse. Fuera de eso, también temas de educación, que también por eso digo que es bueno estudiar. No digo cualquier, pero siempre tener una educación mínima, aunque sea técnica, lo que sea, pero aprender de cómo funcionan los negocios, porque tú estudias para trabajar en algún puesto de trabajo, pero también tienes que saber cómo funciona el negocio donde tú estás inserto. Eso tiene que ser como cultura general y tenemos que manejarlo. Por eso es importante educarnos financieramente y también administrativamente y saber de cómo funcionan los negocios. Porque eso el día de mañana, cuando tú tengas tu emprendimiento, que no sé si tú tienes alguno, Guille, tú, Francisco, en mi caso sí tengo emprendimiento, si no sabes tomar el dinamismo de los cambios, te puedes quedar abajo de la micro. Que es lo que le pasó al tío Blockbuster. ¿Ya? ¿Qué otro dato quieres agregar o qué No, quieres? más que eso, quiero hacer la reflexión que ustedes han mencionado, el tema de las experiencias, lo que te ofrecía Blockbuster, el hecho de ir, de contratar, de darte una vuelta por todas y viendo películas. Hoy también los servicios como Netflix también te ofrecen una experiencia, pero de rapidez, inmediatez. Exacto. Es lo que tú quieres sentarte, abrir la aplicación y que en un par de segundos ya está. Eso es una experiencia para la persona. Sí. Entonces, claro, se adaptaron también al tiempo que estamos viendo, que hoy día todo es así. Todo lo quieren ahora, en todo orden de Oye, cosas. entonces, antiguamente tú para ver una película la veías y tenías que retrocederla nuevamente y eso era un... Tiene sus cosas buenas y sus cosas. Pero sí, mira, otras nos podemos ir a otro buenas. caso incluso. Spotify fue disruptivo también, que salió después de Netflix, viendo el modelo del streaming, pero de música. ¿Y qué? ¿Y te acordás que antes andábamos con el personal stereo y con el lapicito para retroceder el cassette? El personal, Claro, y después con el Discman, el Walkman, Sí, todo. Walkman. Y claro, son innovaciones que van pasando, por eso es importante. Y esas experiencias, como tú dices, ¿te acuerdas ahí? Años atrás, cuando yo internet, ¿te acordás que sonaba y tenías que esperar como 3 minutos para Cuando te conectarte? levantaban el teléfono. Uy, te cortaban la señal, Te era cortaban el terrible. MP3 que ya hay 4 horas bajándolo. Sí, pues, ¿te acordás? Sí, pues era la época que uno descargaba las canciones. Bueno, y todo todo eso. hoy es experiencia. De hecho, hay una marca muy conocida que quizás de repente uno dice, ¿cómo pagáis 5 lucas por un vaso de café? Starbucks. Sí, ahí tiene Solamente un te vende caso. una experiencia más que el café. El café es rico. Sí. Pero te vende la experiencia de estar ahí, poder utilizar Sí. internet. Y Sí, pero hay que decirlo, no es el mejor café en No. calidad, pero la calidad de experiencia. Es eso, Sí. lo que te Y vende. fíjate, bueno, no, yo me voy a ir a tomar un café, me siento y me atienden. ¿Quién iba a creer que iba a llegar una marca donde tú tenés que ir a pagar tu café, esperar a que te lo sirvan y te fuiste? Si querés te lo tomáis en la mesita y después agarráis el vaso y me lo dejáis ahí en el basurero. Y si no te vais caminando. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar eso? Que era como en el caso, ¿se acuerdan? Cuando salieron los cines que tuve ahí en el auto. Después salieron como el Automac, ¿no es cierto? Que tú pasabas Sí. y comías rápido al paso. ¿Quién iba a creer que esas cosas en algún minuto iban a funcionar? Hoy en día, en el rubro alimenticio, muchos locales de comida cerraron sus puertas de atención y quedaron como comida al paso, simplemente Sí. como una bodega, y eso. Entonces, a lo que voy es que el mundo va cambiando, es dinámico, los negocios son dinámicos. La tecnología va cambiando. Antes tú esperabas 3 minutos para conectarte a internet. No, ahora lo quiero ahora. Quiero que la película cargue ahora. Hay una empresa muy potente que se ha adaptado a todos los tiempos que tiene que ver con la inmediatez. Fue McDonald's. Exacto. Desde que empezó a entregar sus productos, mediante iban pasando, se sentaban, no se iban. Exacto. Pero sigue siendo así hoy en día y es mucho más rápido también. Ahora De hecho, tienen Totem.
incluso Sí, para que automatizado, sí. ¿Y tú te atiendes solo? Exactamente. Tú pones todo y él solamente te pasa lo que... Mira, y fíjense algo, ustedes saben que el principal negocio del tío McDonald's, de McDonald's, que está en la película, no es la venta de hamburguesas. Tú sabes que, y esto, mira, es cortito porque ya vamos a terminar, pero puede dar para muchos Ay, temas, no. otros capítulos después. El negocio de McDonald's es el negocio inmobiliario. Cuando abre un McDonald's, si bien yo te digo McDonald's, te lo franquicio, yo compro la propiedad y te cobro el arriendo. Pero la propiedad Mira, es del ahí tío está el McDonald's. negocio. Es el negocio inmobiliario. Ojo con eso. Mira, Renato. Tú no arriendas donde quieres. Yo compro la propiedad. Yo como tío McDonald's, yo compro la propiedad, yo te la arriendo, yo te arriendo el modelo y tú me pagas un fee de tus ganancias, ¿no es cierto? Y un fee inicial, porque tengo que invertir en comprar el local y dejarte, ¿no es cierto? Tú Y insálate después nomás. claro, y tú después sigues con el negocio. Pero ese es el negocio. Ah, mira. Fíjate que hay distintos modelos, pero fíjense que ellos tienen un modelo tan bueno, pero no dejan de lado la gestión de tu franquiciado, porque tío McDonald's no es el que está a cargo de todos los trabajadores acá, son distintas razones sociales acá en Chile, en los distintos países, donde ellos administran el McDonald's de acá, pero la propiedad es de tío McDonald's. Los McDonald's tienen el mismo valor en cuanto a precio de su producto en diferentes partes del mundo, el mismo valor o No, difiere? el Ya. sabor, el tipo de producto es estandarizado. Tú te comes una hamburguesa acá y te comes Es una como la hamburguesa Coca-Cola. en Suiza, es lo mismo, sí. Ah, perfecto. Sí, tiene que maneja los mismos Hoy me dio estándares. hambre. Sí, no, pero para qué. Oye, sí. Fíjense que maneja los mismos estándares y eso es súper importante y por eso, fíjate, el negocio es otro, el negocio de fondo. Mira. Pero tío McDonald's se preocupó de desarrollar para no perder su negocio, porque el franquiciable te paga el arriendo y más encima te paga un fee por las ventas, ¿no es cierto? Entonces, si yo no me preocupo como tío McDonald's o dueño de un negocio de innovar y darte a ti, Guille, como franquiciado, la mejor fórmula para que tú vendas y compitas, yo pierdo mi negocio. O sea, tú dejas de ganar, tú me dejas de pagar y yo me elimino. Es lo que pasó con Blockbuster. Ellos no innovaron, no te puedo pagar el arriendo Y la competencia se los... y la competencia te come. Y si no llega alguien más novedoso y te jode, te mata. Y así pasan este tipo de cosas. Qué interesante. Bueno, ahí les dejé ese dato del McDonald's. Voy a Usted como buscarlo. el hombre del dato de los misceláneos, ahí Está lo puede bueno. contar en un programa Está usted. bueno, está bueno. Ese tipo de datos. Así que bueno, quiero agradecer en este último minuto por esta primera temporada. Agradecer a Renato en los controles. Muchas gracias. De verdad, se ha lucido ahí en las perillas y poniéndonos el tema intermedio y hacer que estemos sonando bien siempre. A Diego en el streaming que hace que nos estemos viendo ahí en YouTube, que también ahí era labor de nuestro querido Tunguita. Gracias, Francisco, por acompañarnos, estar ahora participando en el último programa. Y debo decirlo, oye, me encantó que participara hablando aquí, No, el hombre Francisco. se maneja. Se maneja. Yo voy a saber mi espacio a las 3 de la tarde. Eso, muy bien, ¿viste? Yo feliz. Eso, ¿viste? Lo pasó bien. Guille, de verdad, muchas gracias. La predisposición siempre ha sido muy buena de tu parte desde que llegaste a ayudarnos. Tú tienes mucha experiencia en el tema de ser locutor de radio. Para mí, esto fue una primera experiencia. Espero que pueda ser bien evaluado por ustedes. He tratado de ir aprendiendo en el camino. Yo era antes el que le preguntaban, yo no respondía. Y cuando me senté acá en el primer capítulo, 17 capítulos atrás, fue, wow, ahora yo soy el que hablo. Sí. Yo tengo que hablar, yo tengo que dirigir el programa y yo tengo que preguntarle a alguien. Todo. Pero ha sido una grata experiencia, muy agradable, por eso muy agradecido de quienes han apoyado esta instancia. Agradecer a todos nuestros auditores, fieles auditores. Me he sorprendido con gente que me ha llamado o que yo le he consultado algo y me han dicho, oye, pero si yo te escucho, he escuchado tu programa El Inversor Serial. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Y esto ha sido la primera temporada del Inversor Serial Finanzas con Inteligencia, programa donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede ayudar a realizar inversiones con conocimiento y esas buenas inversiones te van a dar buenos resultados. Un buen resultado te puede llevar a financiar ese anhelado sueño de tener un emprendimiento, tu propio negocio, y haciéndolo con conocimiento, lo vas a hacer bien. Entonces, teniendo el conocimiento de la educación financiera también, los buenos rendimientos de tu emprendimiento los puedes invertir y hacer este ciclo del dinero que genere más y más dinero y comenzar el verdadero camino de la riqueza. Así que, Guille, de verdad, No, muchas a ti, gracias. Muchas gracias. Francisco, Gracias a ustedes. gracias a todos. Esto ha sido la primera temporada de El Inversor Serial
Finanzas con inteligencia. Esto ha sido El Inversor Serial con Mariano Cerda, nuestro trader profesional, experto en negocios. Recuerda, las decisiones informadas son la base del éxito financiero. Gracias por acompañarnos.